Eleanor Simmons, una vez vibrante mujer que había pasado la mayor parte de su vida criando y cuidando a su familia, ahora había sido relegada a una existencia solitaria. A la edad de 87 años, vivía sola en una pequeña cabaña desgastada en medio de un paisaje pintoresco. Era un lugar tranquilo, pero que había sido testigo del lento desmoronamiento de su corazón a lo largo de los años. La historia de Eleanor fue una historia de abandono, una narrativa nacida de una serie de malentendidos, desacuerdos y rencores de larga data. Su familia, un clan numeroso y alguna vez muy unido, se había distanciado gradualmente de ella. Los lazos que los unían se habían desgastado y el amor que alguna vez llenó sus interacciones se había marchitado. Los hijos de Eleanor, ahora de mediana edad y con sus propias familias, se habían alejado de ella. Los vínculos que debían fortalecerse con el tiempo se habían debilitado hasta el punto de romperse. No fue una ruptura repentina, sino un distanciamiento gradual que duró varios años. Al principio, fueron desacuerdos menores, diferencias de opiniones y la naturaleza ocupada de la vida moderna lo que los mantuvo separados. Pero a medida que pasó el tiempo, las reuniones familiares se hicieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas se hicieron más cortas y las visitas prácticamente inexistentes. Eleanor, que alguna vez fue la matriarca de un hogar alegre y animado, ahora tuvo que navegar sus años crepusculares en soledad. Le dolía el corazón por los días en que sus nietos pasaban los veranos en su cabaña, corriendo por el jardín y sus risas resonando en el aire. Anhelaba las cenas familiares donde compartirían historias y crearían recuerdos preciados. Extrañaba la calidez de los abrazos de sus hijos y la seguridad de que siempre estarían ahí para ella. A pesar del dolor, Eleanor nunca perdió la esperanza de que algún día su familia regresaría con ella. Ella creía que los lazos de sangre eran demasiado fuertes para cortarlos para siempre. Se aferró a los recuerdos de épocas más felices, conservándolos en fotografías antiguas y recuerdos preciados. Pasó sus días cuidando su jardín, horneando galletas y escribiendo cartas sinceras a sus seres queridos lejanos, con la esperanza de que algún día respondieran. A medida que pasaron los años, la salud de Eleanor empeoró y su cuerpo, antes ágil, se volvió frágil. Pero ella se negó a ceder a la desesperación. Se aferró a la creencia de que su familia volvería con ella, que se darían cuenta del valor del tiempo que habían perdido. Eleanor no sabía que su fallecimiento provocaría una serie de eventos que sacudirían a su familia hasta lo más profundo. Su testamento, escondido durante años, contenía un legado impactante que no solo cambiaría sus vidas, sino que los obligaría a enfrentar el doloroso pasado que con tanto esfuerzo habían intentado olvidar. Eleanor Simmons había vivido una vida llena de amor, sacrificio y sueños incumplidos. Una tarde fatídica, cuando el sol se hundió en el horizonte, proyectando largas sombras sobre su modesta cabaña, Eleanor tomó su último aliento. Falleció pacíficamente, con su mano arrugada sosteniendo una fotografía enmarcada de su familia de tiempos más felices. La noticia del fallecimiento de Eleanor conmovió a su familia separada. Sus hijos recibieron el llamado con el corazón apesadumbrado, las emociones arremolinándose en una compleja mezcla de tristeza, arrepentimiento y, para algunos, indiferencia. Los lazos que se habían desgastado a lo largo de los años ahora amenazaban con romperse por completo. La noticia de la muerte de su madre despertó recuerdos, algunos agradables y otros dolorosos. Recordaron las reuniones familiares, las vacaciones y los momentos de alegría que alguna vez habían sido parte integral de sus vidas. Pero estos recuerdos estaban teñidos de culpa y arrepentimiento, ya que también recordaban las discusiones, malentendidos y las razones que los habían alejado de Eleanor. El funeral de Eleanor fue un asunto sombrío, al que asistieron un pequeño grupo de familiares y un puñado de viejos amigos. Fue un marcado contraste con las grandes reuniones familiares del pasado. Mientras estaban junto a su tumba, los miembros de la familia intercambiaron miradas incómodas y condolencias a medias, incapaces de ignorar el hecho de que habían estado ausentes de su vida durante demasiado tiempo. Después del entierro, sus hijos y nietos regresaron a sus propias vidas, dejando atrás la cabaña que había sido el santuario de Eleanor durante tantos años. El lugar donde había criado a su familia,
horneado innumerables pasteles y compartido innumerables historias, ahora estaba vacío y en silencio, resonando con la ausencia del amor y la risa que una vez llenaron sus habitaciones. En los días siguientes, el abogado de Eleanor se puso en contacto con su familia para informarles de la lectura de su testamento. Fue un momento agridulce, pues sabían que su madre les había dejado algo en su acto final, pero no tenían idea de qué podía ser. Eleanor nunca había sido rica y no podían imaginar lo que podría haber dejado atrás. Se fijó la fecha para la lectura del testamento, y los miembros de su familia no pudieron evitar sentir una sensación de curiosidad y temor. Se preguntaron si este sería el momento en el que finalmente entenderían por qué su madre había decidido dejarles algo en su testamento, después de tantos años de distancia. Cuando llegó el día señalado para la lectura del testamento de Eleanor, los miembros de su familia se reunieron en el bufete de abogados Franklin and Whitman. La sala de conferencias se llenó de un aire de anticipación, mezclado con dolor e incertidumbre persistentes. El abogado de Eleanor, el señor Jameson, un hombre de aspecto severo y barba bien cuidada, presidió la reunión. Los miembros de la familia se sentaron en un silencio incómodo, sus ojos recorriendo la habitación mientras se preguntaban qué secretos había dejado su madre. Estuvieron presentes los 4 hijos de Eleanor: Sarah, la mayor y la que más se había distanciado; Michael, que siempre había sido cercano a Eleanor, pero que también se había dejado llevar por las exigencias de su propia familia; Emily, la sensible e introspectiva que más había sentido la culpa del abandono; y Daniel, el menor, que menos recuerdos tenía con su abuela. También asistieron los nietos de Eleanor, un grupo diverso que va desde adolescentes hasta adultos jóvenes. Se sentaron en silencio sin darse cuenta de la historia familiar que había conducido a ese momento. La sala se llenó de una sensación de división generacional, con los más jóvenes luchando por comprender las complejidades del pasado de su familia. El señor Jameson comenzó ofreciendo sus condolencias por su pérdida. Luego procedió solemnemente a leer el testamento de Eleanor, que había estado sellado durante años. Mientras leía el texto legal que describía la distribución de sus bienes, la familia escuchaba atentamente, y sus expresiones pasaban de la curiosidad a la sorpresa. De hecho, Eleanor le había dejado a su familia algo sustancial. La lista de beneficiarios incluía a sus hijos, nietos e incluso algunos amigos cercanos que habían permanecido a su lado a través de los años. Cada miembro de la familia recibiría una parte de su patrimonio, que era mucho más de lo que esperaban. Sin embargo, la revelación más impactante se produjo cuando Jameson llegó al final del documento. Eleanor había incluido una estipulación que provocó conmoción en la habitación. Para heredar su parte del patrimonio, cada miembro de la familia tenía que cumplir condiciones específicas que Eleanor había establecido en una carta separada. Las condiciones no eran de naturaleza financiera, eran personales y emocionales. Eleanor, con su sabiduría, había elaborado un plan para reunir a su familia fracturada. Sus condiciones requerían que sus hijos y nietos pasaran tiempo juntos, se reconectaran y abordaran los problemas que los habían separado. La habitación quedó en un silencio contemplativo mientras los miembros de la familia absorbían la gravedad de la situación. Estaba claro que el legado de Eleanor no era solo una ganancia financiera inesperada, sino un mecanismo cuidadosamente diseñado para reparar los vínculos que habían estado rotos durante tanto tiempo. El señor Jameson concluyó la lectura del testamento y distribuyó copias de la carta de Eleanor que describían las condiciones. Cuando los miembros de la familia abandonaron el bufete de abogados, llevaban consigo una mezcla de emociones: sorpresa, confusión y sentido de responsabilidad. El legado de Eleanor no solo les había dado una herencia inesperada, sino también un desafío enorme que los obligaría a enfrentar su pasado y a enfrentarse entre sí. Después de la lectura del testamento de Eleanor y la revelación de las condiciones de su herencia, los miembros de su familia se encontraron en un estado de incredulidad y confusión. Era como si su madre y su abuela hubieran orquestado una gran sorpresa desde más allá de la tumba, obligándolas a reevaluar su relación con ella y entre sí. Al salir del bufete de abogados, no pudieron evitar agruparse en pequeños grupos, susurrando y especulando sobre el giro inesperado de los acontecimientos. Sarah, la mayor de los hijos de Eleanor,
expresó lo que muchos pensaban. ¿Por qué mamá haría esto? ¿Por qué dejarnos una herencia tan sustancial y en condiciones tan inusuales? Michael, que siempre había sido el más cercano a su madre, tenía lágrimas en los ojos cuando respondió: «Creo que ella quería que volviéramos a estar juntos para redescubrir el amor y el vínculo que una vez compartimos». Emily, con la voz temblorosa por la emoción, añadió: «Es como si nos estuviera dando una última oportunidad para hacer las cosas bien, para sanar las heridas del pasado». Durante los días siguientes, los familiares de Eleanor no pudieron evitar el sentimiento de asombro y curiosidad que persistía en sus corazones. Sabían que necesitaban discutir las condiciones descritas en su carta, pero era una tarea desalentadora. Significaba enfrentar recuerdos dolorosos y conflictos no resueltos que los habían separado. Mientras se reunían en grupos familiares más pequeños, comenzaron a compartir sus pensamientos y emociones sobre el legado inesperado. Las condiciones de la herencia pesaban mucho en sus mentes. La carta de Eleanor había sido sincera y profundamente personal, y revelaba el dolor que había sentido por su distanciamiento. La familia comenzó a darse cuenta de que su madre había estado sufriendo en silencio, incluso mientras continuaba escribiendo cartas y horneando galletas con la esperanza de reavivar su amor. La culpa los carcomía al recordar las veces que habían ignorado sus llamadas o habían puesto excusas para evitar visitarla. Pero a pesar de la culpa, también sintieron una sensación de esperanza. Quizás este legado fuera una oportunidad para reparar los vínculos rotos, para redescubrir el amor que una vez había definido a su familia. Fue una oportunidad para enmendar los años de abandono y honrar la memoria de su madre cumpliendo sus deseos. Mientras contemplaban las condiciones de la herencia, una nueva determinación comenzó a echar raíces en sus corazones. Sabían que no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos en el camino, pero estaban dispuestos a intentarlo. Por el bien de Eleanor y por el suyo propio, estaban dispuestos a embarcarse en un viaje que los llevaría a lugares inesperados, tanto emocional como físicamente. En los días posteriores a la revelación del impactante legado de Eleanor, los miembros de su familia se encontraron en un camino que nunca habían previsto. Las condiciones expuestas en su carta no solo eran sorprendentes, sino también profundamente personales y emocionales. Cada miembro de la familia tuvo la tarea de reconectarse con el pasado y abordar las heridas que los habían separado. La carta de Eleanor, un documento íntimo y sincero, hablaba de su anhelo de ver a su familia reunirse. Escribió sobre los preciados recuerdos que habían compartido y el dolor que había sentido cuando se alejaron de ella. Sus palabras fueron un llamado a la reconciliación, un deseo de sanar las fracturas que se habían formado dentro de su familia. Cuando sus hijos y nietos leyeron la carta, se les llenaron los ojos de lágrimas. No pudieron evitar reflexionar sobre sus propias acciones y el papel que habían desempeñado en el distanciamiento. Sarah, la mayor, recordó las discusiones y desacuerdos que la habían llevado a distanciarse de su madre. Michael sintió una pesada carga de culpa por no haber estado ahí para Eleanor durante sus años de soledad. Emily, el alma sensible, estaba abrumada por el remordimiento por las veces que había antepuesto sus propios intereses a los de su abuela. La carta también insinuaba problemas familiares no resueltos y secretos del pasado enterrados durante mucho tiempo. Eleanor había escrito sobre los arrepentimientos y los errores que la habían perseguido, pero no proporcionó detalles explícitos. Este aspecto misterioso de la carta dejó a los miembros de la familia preguntándose qué verdades ocultas se escondían bajo la superficie. A medida que comenzaron a reconectarse entre sí, los miembros de la familia se encontraron compartiendo historias y recuerdos de su infancia. Recordaron las vacaciones de verano en la cabaña de Eleanor, los deliciosos pasteles que ella solía hornear y los cuentos que les leía antes de dormir. Estos recuerdos, una vez enterrados bajo capas de resentimiento, comenzaron a resurgir, evocando una sensación de nostalgia y calidez. Las condiciones de Eleanor exigían que su familia pasara tiempo de calidad junta, y lo hicieron con un nuevo sentido de propósito. Se reunieron en su cabaña, un lugar que guardaba buenos recuerdos y el peso de sus acciones pasadas. Mientras se sentaban alrededor de la mesa del comedor, compartiendo comidas e historias,
sintieron un deshielo gradual de la distancia emocional que los había mantenido separados. Pero no todo fue fácil. Las heridas del pasado eran profundas y hubo momentos de tensión e incomodidad. Viejos agravios resurgieron y, por momentos, parecía como si estuvieran dando un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Sin embargo, el deseo de honrar el legado de su madre y encontrar la curación los mantuvo adelante. A medida que profundizaron en su historia familiar, comenzaron a descubrir los secretos insinuados en la carta de Eleanor. Viejas cartas, diarios y fotografías escondidas en rincones polvorientos de la cabaña comenzaron a arrojar luz sobre acontecimientos pasados. Estas revelaciones fueron a la vez esclarecedoras y dolorosas, ya que descubrieron las causas fundamentales de la ruptura de su familia. El legado de Eleanor no fue solo una ganancia financiera inesperada, fue un plan cuidadosamente elaborado para reunir a su familia nuevamente. Las condiciones que había establecido en su testamento y en la carta adjunta no debían tomarse a la ligera. Fueron diseñados para desafiar a los miembros de su familia tanto individual como colectivamente, obligándolos a abordar los problemas que los habían separado. Mientras los miembros de la familia se reunían en la cabaña de Eleanor para discutir las condiciones, una sensación de inquietud flotaba en el aire. Era una hermosa tarde de verano. El sol proyectaba un cálido y dorado resplandor sobre el jardín donde habían compartido innumerables momentos felices en su juventud. Pero ahora, el mismo jardín sirvió de telón de fondo para una conversación crucial que daría forma a su futuro. La carta de Eleanor describía 3 condiciones específicas. El retiro de verano. La primera condición requería que toda la familia pasara un verano entero junta en su cabaña. Esto significó dejar de lado sus vidas ocupadas, sus compromisos laborales y sus agendas personales para unirse como familia. El objetivo era recrear las preciadas vacaciones de verano de su infancia y reavivar el vínculo que alguna vez había sido tan fuerte. Las cartas de perdón. La segunda condición implicaba escribir cartas de perdón sinceras. A cada miembro de la familia se le asignó la tarea de escribir una carta a Eleanor, expresando su arrepentimiento y disculpas por las acciones y decisiones que habían causado su distanciamiento. Estas cartas debían compartirse durante una reunión familiar especial, fomentando un sentido de vulnerabilidad y curación. The Legacy Project. La condición final fue la más ambiciosa. Eleanor había dejado una importante suma de dinero en un fondo fiduciario para utilizarla en un proyecto de legado familiar. Este proyecto iba a ser un esfuerzo colectivo que honraría su memoria y reflejaría el amor reavivado y la unidad de la familia. Podría ser cualquier cosa, desde una iniciativa caritativa hasta una expresión artística creativa, pero tenía que ser un esfuerzo conjunto que requiriera su colaboración. Mientras los miembros de la familia discutían estas condiciones, se dieron cuenta de que las intenciones de Eleanor eran claras. Quería que invirtieran tiempo, esfuerzo y vulnerabilidad emocional en reconstruir sus vínculos familiares. No se trataba solo de recibir una herencia. Se trataba de ganárselo a través del amor, el perdón y el compromiso compartido. La discusión no estuvo exenta de desafíos. Algunos miembros de la familia dudaban en comprometerse a pasar un verano completo juntos, por temor a las perturbaciones que eso podría causar en sus ocupadas vidas. Otros se mostraron reacios a abrirse y compartir sus más profundos arrepentimientos y disculpas en forma de cartas. El proyecto del legado, si bien era emocionante, también presentaba el desafío de encontrar un propósito común que los uniera. Sin embargo, prevaleció el amor y el respeto que tenían por la memoria de Eleanor. Reconocieron que cumplir estas condiciones no era solo una forma de honrar su legado, sino también un camino hacia el crecimiento y la curación personal. De manera lenta pero segura, comenzaron a aceptar los desafíos y a comprometerse con el viaje que les esperaba. Cuando la familia de Eleanor se embarcó en su viaje para cumplir con las condiciones de su herencia, se encontraron adentrándose en el pasado con una sensación de curiosidad y temor. Las condiciones exigieron que se reconectaran y abordaran los problemas que los habían separado, y al hacerlo, comenzaron a descubrir secretos familiares enterrados durante mucho tiempo. La cabaña de Eleanor, que alguna vez fue un lugar de risas y alegría, ahora sirvió como un centro para redescubrir su historia compartida. Examinaron minuciosamente viejas cartas,
diarios y fotografías escondidas en rincones polvorientos de la cabaña. Cada documento revelaba una parte de la historia de su familia. Uno de los descubrimientos más reveladores fue una serie de cartas intercambiadas entre Eleanor y sus hijos durante los primeros años de su distanciamiento. Estas cartas, llenas de tristeza y anhelo, expusieron el dolor que se había enconado bajo la superficie de su relación. Eleanor había volcado su corazón en estas misivas, acercándose a sus hijos con la esperanza de salvar el abismo emocional que se había formado entre ellos. Emily, la más sensible de los hijos de Eleanor, quedó particularmente afectada por estas cartas. Se dio cuenta de que su madre nunca había dejado de amarlos, incluso cuando se habían distanciado. Las cartas sirvieron como un crudo recordatorio del dolor que le había causado a su madre al no estar ahí para ella durante esos años de soledad. Los diarios que Eleanor había llevado también contenían sus propios secretos. Narraron su vida diaria, sus sueños y sus reflexiones sobre su familia. Al leer sus palabras, los miembros de la familia descubrieron los sacrificios que había hecho por ellos, los sueños que había abandonado y los arrepentimientos que la habían perseguido. Pero no fue solo la perspectiva de Eleanor la que salió a la luz. Al leer antiguas fotografías y cartas familiares, comenzaron a ver las complejidades de la historia de su familia. Descubrieron enemistades, malentendidos y rencores largamente olvidados que se habían extendido por generaciones. Estas revelaciones pintaron un cuadro más matizado de la dinámica de su familia y las razones detrás de su distanciamiento. A medida que descubrieron estos secretos familiares, los miembros de la familia también se dieron cuenta de la importancia de la empatía y el perdón. Vieron que el dolor que se habían infligido unos a otros a menudo tenía sus raíces en sus propios problemas e inseguridades no resueltos. Quedó claro que el camino hacia la curación requeriría no solo abordar agravios pasados, sino también comprender los motivos más profundos detrás de sus acciones. Con cada revelación, los miembros de la familia se hicieron más cercanos y su historia compartida forjó conexiones más fuertes entre ellos. Comenzaron a apreciar la complejidad del legado de su madre y las capas de emociones que habían dado forma a la historia de su familia. El viaje de redescubrimiento fue a la vez doloroso y catártico, ya que confrontaron la verdad sobre su pasado y trabajaron por un futuro mejor. Mientras la familia de Eleanor continuaba su viaje para cumplir con las condiciones de su herencia, se encontraron en un camino de curación y reconciliación. El descubrimiento de secretos familiares largamente enterrados los había enfrentado cara a cara con el dolor y los agravios del pasado, pero también había abierto la puerta al perdón y la comprensión. Los miembros de la familia comenzaron a entablar conversaciones sinceras, compartiendo sus pensamientos y sentimientos sobre las revelaciones que habían descubierto. Reconocieron el dolor que se habían causado mutuamente y, lo que es más importante, reconocieron el impacto que tuvo en su madre y su abuela, Eleanor. Emily, que había sentido el peso de la culpa y el remordimiento por no haber estado ahí para Eleanor durante sus años de soledad, se acercó a sus hermanos y primos con sinceridad entre lágrimas. Admitió que había dejado que sus propias inseguridades y ambiciones la cegaran ante el dolor que había soportado Eleanor. Su disculpa fue recibida con comprensión y empatía, ya que los miembros de su familia confesaron sus propios arrepentimientos y deficiencias. Sarah, la hermana mayor, también habló sobre los desacuerdos y discusiones que la habían llevado a distanciarse de su madre. Reconoció que había sido terca y orgullosa, no dispuesta a dejar atrás agravios del pasado. Con lágrimas en los ojos, expresó su anhelo de enmendar y reconstruir sus lazos familiares. Michael, que siempre había sido el más cercano a Eleanor, compartió sus propias luchas para equilibrar sus responsabilidades como esposo y padre con su compromiso con su madre. Se dio cuenta de que la había descuidado en la búsqueda de la felicidad de su propia familia. Prometió priorizar su relación con sus hermanos y primos y estar allí para ayudarlos mientras superaban sus diferencias. La generación más joven, los nietos de Eleanor, también desempeñaron un papel importante en el proceso de curación. No estaban agobiados por la misma historia que sus padres, y su inocencia y voluntad de emprender el camino de la reconciliación sirvieron como fuente de inspiración.
Admiraron a sus mayores y vieron la posibilidad de un vínculo familiar renovado y fortalecido. Los familiares de Elinor descubrieron que el perdón no era un acto único, sino un proceso continuo. Requería paciencia, comprensión y voluntad de dejar de lado los rencores que se habían enconado durante años. Comenzaron a ver que su historia compartida estaba llena de momentos de amor y alegría, y fueron esos momentos en los que eligieron concentrarse mientras trabajaban por un futuro mejor. También empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo durante su retiro de verano, sino en su vida cotidiana. Hicieron un esfuerzo por priorizar las reuniones familiares, comunicarse más abiertamente y apoyarse mutuamente en los esfuerzos. No siempre fue fácil, ya que a veces resurgían viejos hábitos y tensiones, pero su compromiso con la curación y la reconciliación se mantuvo firme. Cuando los miembros de la familia de Elinor abrazaron el viaje de curación y reconciliación, se embarcaron en una búsqueda para cumplir las condiciones de su herencia. Cada condición presentó sus propios desafíos únicos, poniendo a prueba su compromiso de honrar la memoria de su madre y fortalecer sus vínculos. El retiro de verano. La familia se reunió en la cabaña de Elinor para su retiro de verano, un momento destinado a recrear las preciadas vacaciones de su infancia. Fue una experiencia agridulce, ya que navegaron por las complejidades de pasar mucho tiempo juntos. Enfrentaron desafíos, desde desacuerdos sobre las actividades diarias hasta momentos de incomodidad al enfrentar sus problemas pasados. Pero también vivieron momentos de risas, historias compartidas y un creciente sentido de unidad. A través de estos desafíos y triunfos, comenzaron a reconstruir los cimientos de su familia. Las cartas de perdón. Escribir y compartir las cartas de perdón fue un proceso profundamente emotivo. Cada miembro de la familia puso su corazón en sus cartas, expresando sus arrepentimientos, disculpas y esperanzas para el futuro. La reunión para compartir cartas fue una experiencia intensamente vulnerable, marcada por lágrimas y revelaciones sentidas. Fue un punto de inflexión, ya que se dieron cuenta del poder del perdón para curar viejas heridas. Las cartas se convirtieron en una fuente de conexión, ya que reconocían el dolor del otro y el compromiso compartido de reconstruir su familia. El proyecto Legacy. El proyecto Legacy demostró ser un esfuerzo creativo y colaborativo que los acercó. Hicieron una lluvia de ideas, debatieron sus opciones y finalmente decidieron crear un libro de cocina familiar que recopilara sus recetas e historias favoritas de su historia compartida. Trabajar en el proyecto les permitió combinar sus talentos y perspectivas individuales, fomentando un sentido de unidad y logro. También sirvió como una representación tangible de su vínculo renovado y del legado que estaban creando en honor a Leonor. La búsqueda para cumplir estas condiciones no estuvo exenta de desafíos, pero se convirtió en un viaje transformador para la familia de Elinor. Aprendieron el valor del compromiso, la empatía y la comunicación abierta. A través de sus experiencias compartidas, descubrieron que el proceso de curación y reconstrucción de su familia era tan importante como el resultado final. Mientras la familia de Elinor continuaba su búsqueda para cumplir con las condiciones de su herencia, se encontraron en un viaje transformador de crecimiento y unidad. Los desafíos que enfrentaron durante su retiro de verano, el proceso emocional de compartir cartas de perdón y el esfuerzo colaborativo del proyecto de legado contribuyeron a profundizar sus vínculos familiares. El retiro de verano en la cabaña de Elinor se convirtió en un momento de reflexión y redescubrimiento. Si bien enfrentaron momentos de tensión y desacuerdo, también experimentaron momentos de alegría y conexión. Ya fuera compartiendo historias alrededor de una fogata, cocinando juntos en la cocina o dando largos paseos por el campo, comenzaron a redescubrir el amor y la risa que alguna vez habían definido a su familia. Los nietos de Elinor, que inicialmente desconocían la complicada historia de la familia, desempeñaron un papel vital a la hora de cerrar las brechas generacionales. Su inocencia y entusiasmo trajeron una sensación de renovación y esperanza a la familia. Consideraban a sus padres y abuelos como modelos a seguir, inspirados por su compromiso de curar viejas heridas. Las cartas de perdón, una vez compartidas, resultaron ser una experiencia catártica y emotiva. Cuando cada miembro de la familia leyó sus más sinceras disculpas y recibió el perdón de sus seres queridos, se quitó un peso de sus corazones.
Las cartas se convirtieron en un símbolo tangible del compromiso de la familia de seguir adelante con amor y comprensión. El proyecto heredado, un esfuerzo colaborativo para crear un libro de cocina familiar, continuó fortaleciendo sus vínculos. Pasaron horas en la cocina, compartiendo recetas e historias familiares y documentando sus tradiciones culinarias. Se convirtió en un trabajo de amor, una forma de preservar su historia compartida y un testimonio de su nueva unidad. A lo largo de este viaje descubrieron que la curación no era lineal y que los contratiempos eran una parte natural del proceso. Hubo momentos de frustración, momentos en los que resurgieron viejos conflictos y días en los que se preguntaron si realmente podrían superar su pasado. Pero el compromiso con el legado de su madre y el deseo de un futuro mejor los hicieron seguir adelante. Poco a poco, los miembros de la familia comenzaron a ver la transformación dentro de ellos mismos y entre sí. Observaron el crecimiento de la empatía, la profundización de la comprensión y el reavivamiento del amor. Se dieron cuenta de que su viaje no se trataba solo de cumplir las condiciones de Elinor, sino también de crecimiento personal y redención. A medida que la familia de Elinor continuó trabajando para cumplir con las condiciones de su herencia, comenzaron a experimentar una profunda transformación. A través de su viaje de sanación y reconciliación, redescubrieron la alegría que una vez definió a su familia y encontraron un sentido renovado de propósito y unidad. El retiro de verano en la cabaña de Eleanor inicialmente planteó desafíos, con tensiones en aumento y viejas heridas resurgiendo. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, se produjo un cambio gradual. Los miembros de la familia comenzaron a dejar de lado sus nociones y expectativas preconcebidas y abrazaron los simples placeres de estar juntos. Pasaron sus días explorando el pintoresco paisaje, haciendo picnic junto al lago y compartiendo risas alrededor de hogueras. La generación más joven, inspirada por sus padres y abuelos, organizó juegos y actividades que unieron a ambas generaciones. Estos momentos de puro disfrute les permitieron dejar atrás el pasado y centrarse en el presente. Una noche, mientras estaban sentados bajo un cielo estrellado, compartieron historias de sus recuerdos favoritos con Eleanor. Los relatos de su calidez, sabiduría y amor incondicional llenaron el aire, evocando lágrimas y sonrisas. Fue un momento catártico, un reconocimiento colectivo del impacto que ella tuvo en sus vidas. Las cartas de perdón, que alguna vez fueron una fuente de liberación emocional, también se habían convertido en un puente entre los miembros de la familia. Encontraron consuelo en las palabras que habían escrito y compartido, sabiendo que sus disculpas y su perdón los habían acercado más. Fue un recordatorio de que la curación era un proceso continuo y que su compromiso mutuo era inquebrantable. El proyecto heredado, la creación de un libro de cocina familiar, siguió fortaleciendo sus vínculos. Experimentaron con nuevas recetas, intercambiaron consejos de cocina y disfrutaron del placer de las comidas compartidas. El proceso de recopilar sus platos e historias favoritos en un hermoso libro de cocina sirvió como celebración de su unidad y testimonio de su determinación de honrar la memoria de Eleanor. A través de estas experiencias compartidas, los miembros de la familia de Eleanor comenzaron a ver la belleza en sus relaciones reavivadas. Se dieron cuenta de que el legado que estaban construyendo no se trataba solo de cumplir condiciones, sino de crear un futuro lleno de amor, comprensión y momentos preciados. Encontraron alegría en la compañía del otro y un profundo aprecio por la segunda oportunidad que se les había brindado. La generación más joven, en particular, se vio profundamente afectada por la transformación de su familia. Fueron testigos de cómo sus padres y abuelos dejaron atrás los agravios del pasado y abrazaron el presente con el corazón abierto. Los inspiró a priorizar la familia, el perdón y el amor en sus propias vidas, llevando adelante las lecciones aprendidas de sus mayores. El retiro de verano en la cabaña de Eleanor había sido un viaje de curación, redescubrimiento y transformación para su familia. A medida que los días de su retiro llegaban a su fin, se encontraron en un momento crucial, la culminación de sus esfuerzos por cumplir las condiciones de la herencia de Eleanor y reconstruir sus vínculos fracturados. El último día de su retiro, la familia se reunió por última vez junto al lago. Vieron salir el sol sobre el agua, sus rayos dorados proyectaban una luz cálida y esperanzadora.
Fue un momento simbólico, un nuevo comienzo que reflejaba la transformación que habían experimentado durante el verano. Los nietos de Eleanor, que inicialmente desconocían la complicada historia de la familia, tocaron una canción con sus instrumentos. Fue una actuación conmovedora y sentida, un homenaje a sus padres y abuelos que habían trabajado tan duro para sanar a su familia. La música sirvió como recordatorio del poder de la unidad y la belleza de los momentos compartidos. Cada miembro de la familia leyó en voz alta las cartas de perdón, que alguna vez fueron expresiones privadas de arrepentimiento y reconciliación. Mientras se turnaban para compartir sus cartas, se derramaron lágrimas y se intercambiaron abrazos. Fue una experiencia catártica que solidificó su compromiso de seguir adelante con amor y comprensión. El proyecto heredado, el libro de cocina familiar, se presentó como una manifestación física de su viaje. El libro bellamente diseñado contenía no solo recetas, sino también historias y recuerdos de su tiempo juntos. Cada miembro de la familia contribuyó con sus platos favoritos y compartió las historias detrás de ellos. Era un símbolo tangible de su unidad y un testimonio del legado que estaban creando en honor a Leonor. La culminación del retiro de verano estuvo marcada por una sensación de cierre y renovación. Los miembros de la familia, alguna vez distanciados y agobiados por su pasado, se habían unido para honrar la memoria de su madre y reconstruir su familia. Se enfrentaron a su dolor, se perdonaron unos a otros y redescubrieron la alegría de estar juntos. Mientras estaban junto al lago, viendo salir el sol, hicieron la promesa de llevar adelante las lecciones que habían aprendido durante su retiro. Prometieron dar prioridad a la familia, el perdón y el amor en sus vidas, sabiendo que su viaje no había terminado, sino que era un compromiso continuo el uno con el otro. El retiro de verano había sido una experiencia transformadora, un punto de inflexión en la historia de su familia. Les había enseñado el poder de la curación, la belleza de la reconciliación y la alegría de redescubrir sus vínculos. El legado de Eleanor no solo se había cumplido, sino que había superado sus expectativas, dejándolos con un nuevo sentido de propósito y unidad. La culminación del retiro de verano marcó un hito importante en el viaje de sanación y reconciliación de la familia de Eleanor. Al despedirse de la cabaña que había servido de telón de fondo para su verano transformador, llevaban consigo un renovado sentido de propósito y unidad. Al regresar a su vida cotidiana, los miembros de la familia estaban decididos a continuar con el legado que habían comenzado a construir en honor a Eleanor. El libro de cocina familiar, lleno de recetas y recuerdos preciados, se convirtió en un símbolo de su compromiso de preservar sus nuevos vínculos. El libro de cocina, bellamente encuadernado y lleno de coloridas ilustraciones, se distribuyó a cada miembro de la familia como un recordatorio tangible de su viaje. Prometieron convertir en tradición cocinar y compartir comidas del libro, creando nuevos recuerdos y transmitiendo la herencia culinaria de su familia a las generaciones futuras. Pero el legado no se limitó a un libro, se extendió a sus acciones e interacciones diarias. Las lecciones que habían aprendido durante su retiro de verano formaban parte del tejido de sus vidas. Priorizaron las reuniones familiares, se comunicaron abiertamente y resolvieron conflictos con empatía y comprensión. El perdón que habían encontrado durante el retiro siguió desempeñando un papel crucial en sus relaciones. Entendieron que el perdón no era un evento único, sino una práctica continua. Cada vez que surgían conflictos, recordaban las cartas de perdón que habían compartido y el compromiso que habían asumido el uno con el otro. La generación más joven, inspirada por el viaje de sus padres y abuelos, asumió un papel activo en la continuación del legado. Organizaron salidas familiares, fomentaron la comunicación y abrazaron los valores de la unidad y el perdón. Su entusiasmo y dedicación fueron un testimonio del impacto del retiro de verano en las generaciones futuras. Los renovados vínculos de la familia se extendieron más allá de su círculo inmediato. Comenzaron a acercarse a parientes lejanos y amigos perdidos hace mucho tiempo, reparando viejas relaciones y forjando nuevas conexiones. El legado de reconciliación de Eleanor tuvo un efecto dominó, difundiendo el amor y la unidad más allá de su familia. A lo largo de este capítulo, los miembros de la familia enfrentaron desafíos y reveses,
pero ya no estaban definidos por sus conflictos pasados. En cambio, tenían un compromiso compartido con el crecimiento, la comprensión y el amor. Entendieron que el legado de Elinor no consistía solo en cumplir sus condiciones, sino en vivir una vida que honrara su memoria todos los días. Mientras la familia de Elinor continuaba su viaje de sanación, reconciliación y construcción de legado, encontraron varios desafíos en el camino. Si bien su compromiso mutuo y la memoria de su madre permanecieron inquebrantables, comprendieron que el camino hacia un vínculo familiar renovado no estaba exento de obstáculos. Uno de los desafíos actuales era mantener una comunicación abierta. A pesar de sus mejores intenciones, hubo momentos en que surgieron malentendidos y desacuerdos. Quedó claro que el proceso de curación y reconstrucción de su familia no era lineal, sino más bien una serie de altibajos. En esos momentos, los miembros de la familia recordaban las cartas de perdón que habían compartido durante su retiro de verano. Revisarían esas sentidas palabras y las usarían como brújula para navegar a través de los desafíos. Fue un recordatorio de que el perdón no era un acto aislado, sino una práctica continua que requería paciencia y comprensión. Los viejos hábitos y patrones también plantearon desafíos. En ocasiones, algunos miembros de la familia retomaban sus roles anteriores, provocando momentos de tensión. Sarah, que inicialmente se había distanciado de la familia, a veces luchaba con su terquedad, y Michael, aunque estaba comprometido a estar ahí para su familia, ocasionalmente priorizaba el trabajo sobre las reuniones familiares. Estos desafíos sirvieron como recordatorios de que el crecimiento y la transformación personal eran procesos continuos. Los miembros de la familia sabían que tomaría tiempo liberarse completamente de los viejos patrones y crear otros nuevos que priorizaran la unidad y el amor. Además de los desafíos internos, en ocasiones factores externos pusieron a prueba su compromiso. Las exigencias del trabajo, las responsabilidades personales y el ritmo vertiginoso de la vida moderna amenazaban con empujarlos en diferentes direcciones. Tuvieron que hacer un esfuerzo consciente para priorizar las reuniones familiares y mantener sus nuevos vínculos. El proyecto heredado, el libro de cocina familiar, también presentó su propio conjunto de desafíos. Si bien el entusiasmo inicial fue alto, hubo momentos en los que surgieron desacuerdos con respecto al contenido y el diseño. Elegir recetas e historias que reflejaran su historia compartida y al mismo tiempo se adaptaran a los gustos y preferencias individuales requirió compromiso y paciencia. Sin embargo, fue al enfrentar estos desafíos de frente que los miembros de la familia continuaron creciendo y fortaleciendo sus vínculos. Entendieron que el camino de la sanación y la reconciliación no consistía en evitar las dificultades, sino en navegarlas juntos con amor y comprensión. Con el paso del tiempo, la familia de Elinor continuó afrontando los desafíos y triunfos de su viaje. Habían recorrido un largo camino desde las relaciones fracturadas y el distanciamiento del pasado. Ahora, sus vínculos eran más fuertes que nunca y el legado de Elinor seguía perdurando en sus vidas. La comunicación abierta se había convertido en la piedra angular de sus relaciones. Habían aprendido la importancia de expresar sus pensamientos y sentimientos incluso cuando se enfrentan a desacuerdos. Al hacerlo, crearon un ambiente de confianza y comprensión donde los conflictos podían resolverse con empatía y amor. El perdón que habían practicado durante su retiro de verano se había convertido en algo natural. Cuando surgían conflictos, se recordaban mutuamente sus cartas de perdón, usándolas como piedra de toque para disipar la tensión y encontrar puntos en común. Habían abrazado el perdón como una forma de vida, reconociendo su poder para sanar viejas heridas y fortalecer sus vínculos. El proyecto heredado, el libro de cocina familiar, se había convertido en una querida tradición. Continuaron agregando nuevas recetas e historias, reflejando la evolución de los gustos y experiencias de su familia. Cocinar y compartir comidas se había convertido en algo habitual, una forma de celebrar su unidad y honrar su historia compartida. La generación más joven había tomado en serio las lecciones de sus padres y abuelos. Habían crecido siendo testigos de la transformación de su familia y estaban decididos a llevar adelante el legado. Organizaron reuniones familiares, alentaron la comunicación abierta y priorizaron el perdón y la comprensión en sus propias vidas. El efecto dominó del legado de Elinor se extendió más allá de su círculo familiar.
Las conexiones que habían reavivado con parientes lejanos y amigos perdidos hacía mucho tiempo habían florecido, creando una red de amor y apoyo que tocó muchas vidas. La visión de reconciliación de Elinor se había hecho realidad, dejando un impacto duradero en quienes los rodeaban. A lo largo de su viaje, la familia había llegado a comprender que el legado de Elinor no se trataba solo de cumplir las condiciones de un testamento, sino del poder duradero del amor, el perdón y la unidad. Habían transformado sus relaciones fracturadas en una fuente de fortaleza e inspiración, demostrando que incluso las heridas más profundas podían curarse con tiempo y compromiso. Con el paso de los años, solían regresar a la cabaña de Elinor, el lugar donde había comenzado su viaje. Se sentaban junto al lago, compartían historias y reflexionaban sobre lo lejos que habían llegado. La presencia de Elinor permanecía en cada rincón de la cabaña, un recordatorio constante del amor y el legado que los había vuelto a unir. A lo largo de los años, la familia de Elinor había prosperado en su compromiso con la curación, la reconciliación y la continuación de su legado. Con el paso del tiempo, surgió una nueva generación, deseosa de tomar las riendas y llevar adelante los valores inculcados por sus padres y abuelos. Los nietos de Elinor, que habían crecido presenciando la transformación de su familia, aceptaron las lecciones aprendidas de sus mayores. Reconocieron la importancia de los vínculos familiares, la comunicación abierta y el perdón mientras navegaban por sus propias vidas. Organizaron reuniones familiares, picnics y salidas, asegurando que la tradición de reunirse se mantuviera fuerte. Estas reuniones estuvieron llenas de risas, historias compartidas y un inquebrantable sentido de unidad. El perdón practicado por sus padres y abuelos se había convertido en parte de su educación. Habían visto cómo había sanado viejas heridas y fortalecido a su familia. Cuando enfrentaron conflictos y desacuerdos en sus vidas, ellos también recurrieron al perdón como un medio para encontrar resolución y mantener sus conexiones. El proyecto heredado, el libro de cocina familiar, siguió evolucionando con las aportaciones de la nueva generación. Agregaron sus propias recetas e historias favoritas, honrando tanto la herencia culinaria de su familia como sus propias experiencias. Cocinar juntos se convirtió en una apreciada tradición, una forma de vincularse y crear recuerdos duraderos. La cocina, que alguna vez fue un lugar de curación para sus padres y abuelos, ahora sirvió como un centro para que la generación más joven se conectara y celebrara su unidad. El legado se extendió más allá de su círculo familiar inmediato. Las conexiones establecidas con parientes y amigos lejanos se habían fortalecido con el paso de los años. Habían creado una red de apoyo y amor que llegó a todas partes, un testimonio del impacto duradero de la visión de reconciliación de Elinor. Al recordar el viaje de su familia, la nueva generación sintió un profundo sentimiento de gratitud por las lecciones que habían heredado. Entendieron que el legado de Elinor no era solo un conjunto de condiciones en un testamento, sino un legado de amor, perdón y unidad que había transformado a su familia y tocado innumerables vidas. Cada año que pasaba, regresaban a la cabaña de Elinor, donde comenzó todo. Se reunieron junto al lago, compartieron historias del viaje de su familia y renovaron su compromiso con los valores que los habían unido. Con el paso de los años, la familia de Elinor siguió prosperando, guiada por el legado perdurable de amor, perdón y unidad que había transformado sus vidas. Su visión de sanación y reconciliación se había convertido en una parte integral de la identidad de su familia, dejando un impacto duradero que trascendió generaciones. Los nietos de Elinor, que habían crecido inmersos en los valores transmitidos por sus padres y abuelos, asumieron ahora el papel de líderes familiares. Organizaron reuniones familiares, mantuvieron líneas abiertas de comunicación y se aseguraron de que la tradición del perdón permaneciera en el centro de sus relaciones. El libro de cocina familiar, símbolo de su unidad y amor, se había vuelto más grueso con cada año que pasaba. Se agregaron nuevas recetas, historias y recuerdos, creando un rico tapiz de la herencia culinaria de su familia. Cocinar juntos se había convertido en una apreciada tradición, una forma de vincular, celebrar y fortalecer sus conexiones. El legado se extendió mucho más allá de su círculo familiar inmediato. Las conexiones que habían reavivado con parientes y amigos lejanos se habían convertido en relaciones para toda la vida. La visión de reconciliación de Elinor
Había creado una red de amor y apoyo que tocó vidas en todas partes, un testimonio del poder duradero del amor y el perdón. Los miembros de la familia, sin importar dónde los hubiera llevado la vida, continuaron regresando a la cabaña de Elinor. Seguía siendo un lugar sagrado, un recordatorio de su viaje compartido y de los valores que los habían unido. Junto al lago se reunían, compartían historias de la transformación de su familia y renovaban su compromiso de honrar la memoria de Elinor. El legado de Elinor se había convertido en un testimonio vivo del poder de la curación, la reconciliación y el amor. Fue un legado que trascendió el tiempo y las fronteras, un legado que continuaría dando forma a las vidas de su familia durante las generaciones venideras. Al final, no fueron solo las condiciones de su testamento las que definieron el legado de Elinor. Era la forma en que su familia había aceptado esas condiciones con corazones abiertos y un compromiso compartido de curación. El legado duradero de Elinor fue la transformación de su familia en un faro de amor, perdón y unidad, un legado que perduraría para siempre.